Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos que el Señor les esté bendiciendo poderosa y abundantemente. Y bueno, bienvenidos nuevamente y de antemano muchas gracias por el favor de su atención, gracias por acompañarnos, aquellos que nos estarán acompañando más adelante. Bienvenidos a la transmisión de una reflexión bíblica más, que en esta noche, bueno, más que una reflexión bíblica, vamos a hacer la transmisión de la enseñanza bíblica del domingo, ya que desafortunadamente por causa de una falla en la red de internet, no pudimos transmitir la enseñanza y bueno, queremos compartirla en esta noche porque consideramos que es una excelente enseñanza de parte de Dios, ¿verdad? De parte del Señor. Y bueno, en esta noche sean muy bienvenidos a todos. Como siempre lo he dicho, cada vez que compartimos una reflexión bíblica o una enseñanza, el deseo de nuestro corazón es que esta reflexión bíblica, esta enseñanza bíblica de esta noche y siempre sean de bendición y edificación para sus vidas. Y deseamos de todo corazón también que Dios les bendiga, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas a través de su palabra. Que Dios abra nuestro entendimiento en esta noche, ¿verdad? Que el Señor tenga bien abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos compartir esta palabra, ¿verdad? Y bueno, si usted no ve esta transmisión de esta enseñanza bíblica en esta noche, bueno, pues el deseo de nuestro corazón es que cuando usted la vea, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, hable a su mente, hable a su corazón, ¿verdad? Y si usted tiene que tomar algún ajuste, tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que cambiar algo en su vida, o tiene que incluir algo en su vida, pues que sea por obra de Dios, ¿verdad? Por obra del Espíritu de Dios y que toda la gloria sea para Dios. Y bueno, bienvenidos y en esta noche vamos a estar hablando acerca de una enseñanza y más que enseñanza un mensaje que se titula La adoración que Dios desea, ¿verdad? Y siempre que hablamos de adoración, casi siempre pensamos, nos imaginamos, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra adoración, generalmente pensamos en la alabanza, en lo que tiene que ver con la alabanza, una música tranquila, ¿verdad? Una música romántica, cánticos suaves, cánticos tranquilos, ¿verdad? A través de los cuales adoramos a Dios, adoramos al Señor. Y claro que sí, ¿verdad? La adoración también a nuestro Dios, la adoración a Cristo Jesús también tiene que ver con eso. Pero en esta noche vamos a estar hablando de la adoración en el aspecto más que de alabanza, sino de la vida de adoración precisamente. Específicamente el tema sería, ¿verdad? La adoración, la vida de adoración que Dios desea. Y no voy a estar hablando, como decía yo en esta noche, de música, sino vamos a estar hablando acerca de la vida espiritual que a Dios le agradaría que nosotros tuviéramos delante de Él. Y bueno, en el mundo se dice, en el mundo hay algo que se dice, ¿verdad? Y es muy común. Y la gente del mundo dice que todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Sin importar la forma en la cual la gente crea o la forma de qué forma adoren a Dios, ¿verdad? De qué forma tengan devoción por Dios. Y bueno, la gente dice, bueno, mire, usted dice que a Dios se le debe de adorar de esta manera, que se debe de creer en Dios de esta forma, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad es que usted cree en Dios a su manera, pero yo creo en Dios a mi manera porque Dios no es exclusivo de una religión, ¿verdad? Y mientras tengamos fe en Dios y oremos a Él y esperemos de Él, ¿verdad? Pues todo está bien, ¿verdad? Buenas noches, hermana Meche, Dios le bendiga. Por ahí sí está el hermano Beto también, salúdenmelo, que Dios les bendiga mucho, bienvenidos. Y bueno, decía yo que en el mundo la gente dice, no importa la manera en la cual adoremos a Dios, no importa la forma en la cual creamos en Dios, no importa de qué manera o qué cosas creamos o no creamos de Dios, porque al fin y al cabo, como acabo de mencionar, lo que la gente del mundo piensa y a veces dentro de la iglesia es que lo importante es tener fe en Dios, ¿sí? Lo importante es tener devoción en Dios, lo importante es creer en Dios, ¿verdad? Y la gente dice, con que yo crea en Dios, con que yo crea en Cristo Jesús es más que suficiente, ¿verdad? Usted a su manera y yo a la manera mía. Y obviamente cuando nosotros conocemos, o los que conocemos del texto bíblico, de la palabra de Dios, ¿verdad? Los que conocemos de la palabra de Dios sabemos que esto no puede ser así. Es cierto que hay una misericordia universal de parte de Dios hacia la humanidad,
tal como dice en Juan capítulo 3, ¿verdad? Donde dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Y es cierto, hay una misericordia a nivel general, a nivel universal de parte de Dios, que a través de la cual Dios derrama su amor sobre la humanidad. Pero verdaderamente, la verdad de las cosas es que Dios desea de parte del hombre una adoración especial, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de esa adoración, de esa vida de adoración, de esa vida de devoción especial que Dios desea. Y para esto lo vamos a estar basando en un capítulo de la Biblia, bueno, en una porción de la Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en la historia de la mujer samaritana. No sé si usted la ha escuchado, si no la ha escuchado le vamos a dar lectura a una porción del texto bíblico. Si usted la ha escuchado, bueno, ya sabe de qué vamos a estar hablando. Esta es una historia que cuenta que en una ocasión el Señor Jesucristo tiene un encuentro con una mujer samaritana. Los samaritanos, escuche, era una etnia, era la mezcla del pueblo de Israel, la mezcla de israelitas con asirios. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, no voy a meter mucho esto ahorita porque lo voy a explicar más adelante, pero la Biblia nos enseña que hubo un tiempo en el cual, cuando el reino de Israel se dividió en dos, se formaron dos reinos, el reino del sur, que era Judá, ¿verdad? Y el reino del norte. Y cuando vino el juicio de Dios por los pecados del pueblo de Israel, ¿verdad? Del reino del norte, la Biblia nos enseña que Dios permitió que los asirios se llevaran a la mayoría de la gente al reino, al imperio asirio, ¿verdad? Y se quedaron unos cuantos solamente a cuidar las tierras. Y los asirios trajeron gente de naciones paganas, principalmente asirios. Y ahí se formó una mezcla, ¿verdad? Se formó una etnia que hoy se le conoce, bueno, se le conocía en aquel entonces como los samaritanos. Y al paso del tiempo, los samaritanos formaron un credo religioso. Dice la Biblia, usted lo puede leer, ¿verdad? Y en las cartas de reyes y todos los libros de reyes y de crónicas, que cuando los asirios trajeron a la gente de las naciones paganas a vivir ahí, ellos traían sus dioses, traían sus creencias religiosas, y por esa causa, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a adorar a sus dioses paganos en la tierra de Israel, Dios permitió que los leones, ¿verdad? Y las bestias, las fieras salvajes los mataran como un castigo, como un juicio sobre ellos. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos va así, verdad? Entonces alguien les dijo, bueno, lo que pasa es que el Dios de esta tierra es el Dios de Israel, y al Dios de Israel hay que adorarle como a él le agrada. Y bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que hicieron los samaritanos, verdad? Esa etnia que ya se estaba formando ahí, decidieron indagar cuál era la forma de adorar a Dios de acuerdo al Pentateuco, de acuerdo a la ley de Moisés, y empezaron a adorar al Dios de Israel como se le debía de adorar, pero de igual manera ellos seguían conservando su idolatría, ¿verdad? Seguían adorando a sus ídolos. Y bueno, y decía yo, ¿verdad? Con el paso del tiempo se formó la etnia de los samaritanos, esa mezcla entre israelitas y asirios principalmente, formaron un credo religioso al Dios de Israel, pero a su manera, obviamente, sin observar al 100% la ley de Dios, ¿verdad? Porque ellos solamente reconocían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero desconocían o no aceptaban, por ejemplo, la ley, los profetas, ¿verdad? Los escritos, Salmos, el libro de Esther, el libro de los de Reyes, Esdras, Nehemías, todas esas cosas ellos no lo aceptaban, ¿verdad? Entonces, ellos creían, como mucha gente en el mundo, ¿verdad? Mucha gente del mundo, cuando cree en Dios, solamente toma las porciones bíblicas que le agradan, las porciones bíblicas que van de acuerdo a sus creencias o a sus doctrinas, a lo mejor, ¿verdad? Y de esa manera los samaritanos adoraban a Dios. De hecho, ahorita lo vamos a ver, pero el lugar de adoración de ellos era en el monte Gerizim, ¿verdad? La Biblia dice que Dios había escogido a Jerusalén como la ciudad donde él había decidido residir, y donde Dios puso en el corazón del rey Salomón construir el templo de Jerusalén para adorarlo ahí. Pero los samaritanos decían que el lugar de adoración debía de ser el altar, el templo que había en el monte Gerizim. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la porción bíblica de esta noche, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante.
Es una historia muy conocida, ¿verdad? La historia de Jesús y la samaritana. Dice que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea, y en el camino tenía que pasar por Samaria. ¿Sí? Samaria era una región, era una demarcación, en aquel entonces estaba Galilea, estaba Perea, estaba Samaria, ¿verdad? Y también estaba Judea, ¿verdad? Donde estaba Jerusalén, eran como estados, algo así, ¿verdad? Entonces tenía que pasar por Samaria, el estado de Samaria, por decirlo así. Entonces, dice el versículo 5, llegó a una aldea de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¿Cerca de cuál pozo? El pozo de Jacob. Usted puede buscarlo ahí en Génesis, ¿verdad? ¿Cuál es el pozo de Jacob? Era un lugar muy importante para los judíos, para el pueblo de Israel. Versículo 7, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. ¿Por qué rechazaban los judíos el trato con los samaritanos? Precisamente por esa rivalidad teológica, ¿verdad? Por esa rivalidad que había en cuanto al culto, ¿verdad? Porque los judíos consideraban a los samaritanos una raza impura, o sea, una raza híbrida, una mezcla híbrida, ¿verdad? Entre israelitas y asirios o gente de las naciones paganas. Y por tal razón los aborrecían, ¿verdad? Decían, estos no tienen nada que ver con el Dios de Israel, no tienen que ver nada con nosotros, ¿verdad? Inclusive se dice que en el tiempo de Jesús, Herodes le permitía a los samaritanos asistir al templo de Jerusalén, pero los samaritanos en ese odio, ¿verdad? En esa tirria, como se dice vulgarmente que tenían, se dice que a veces arrojaban huesos de muertos dentro del templo para profanarlo, para contaminarlo, ¿verdad? Y era un odio que se tenían ahí, ¿verdad? Era como una lucha entre los partidos políticos, ¿verdad? Aquí en México sería una lucha entre Morena y el PAN, ¿verdad? Bueno, los que son mexicanos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y bueno, había un odio racial, versículo 9 dice, entonces Jesús le dijo, usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy jamás tendrán sed, jamás volverán a tener sed. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Versículo 15, la mujer le dice, Señor, por favor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Como que en este punto, ¿verdad? La mujer estaba como que entendiendo las cosas a nivel natural, ¿verdad? A nivel material. Aún no estaba entendiendo que de lo que Jesús le estaba hablando era de cosas espirituales, ¿verdad? Del agua de vida eterna, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de la llenura de la presencia de Dios. Versículo 16, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Entonces Jesús le contestó, créeme querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén.
Ustedes los samaritanos saben muy poco, escucha lo que dice el versículo 22 porque esto es algo muy importante, es un detalle muy importante en esta enseñanza. Ustedes los samaritanos, versículo 22, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a personas que lo adoren de esa manera. Versículo 24, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y bueno, el resto de la historia, ¿verdad? Dice que la mujer se fue, ¿verdad? Se fue bien contenta, se fue a buscar a los aldeanos, ¿verdad? Les fue a decir, oigan, encontré un hombre que probablemente yo creo que es el Mesías, porque me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel entonces se creía que el Mesías tendría la capacidad de profetizarle, bueno, no más que nada de profetizarle, sino de saber, ¿verdad? Como por decirlo así, como adivinarle a las personas cuál era su vida, qué era lo que estaba pasando, qué cosas estaban haciendo, ¿verdad? Inclusive cuando abofetean a Jesús, se dice que cuando abofetean a Jesús, cuando lo agarran preso, le vendaron los ojos y le pegaron de golpes, de bofetadas, y le decían, a ver, adivina, adivina si eres el Mesías, quién te pegó, ¿verdad? Porque se creía que el Mesías podía adivinar todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, recapitulando un poquito antes de entrar en materia, quisiera comentar, con lo que dije hace rato, volver a comentar, que los samaritanos, ellos eran una etnia que habían llegado a vivir a la tierra de Israel, y ellos a su vez habían formado una religión a su manera. Creían en el Dios de Israel, como dije hace rato, reconocían el Pentateuco, solamente el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ofrecían sacrificios a Dios, ¿verdad? Al Dios de los cielos, pero en el lugar que Dios no les había indicado, ¿verdad? Porque el resto de los textos bíblicos en aquel entonces indicaban que el lugar sagrado, el lugar que Dios había escogido para recibir, para habitar con su presencia, era precisamente Jerusalén, y esto en el templo de Jerusalén. Celebraban también las festividades que marcaba la ley, como Pentecostés, como Pascua, tabernáculos, lunas nuevas y todo lo que la ley de Moisés, ¿verdad?, marcaba. Ofrecían rituales y sacrificios. Y esta gente en realidad tenían devoción en Dios, ¿verdad? Pero como mucha gente en el mundo tenían una devoción a Dios a su manera, pero obviamente errada, porque eso no puede ser. La devoción a Dios, la fe en Dios debe ser de acuerdo a como Dios nos indica, nos marca en su palabra que debe de ser, ¿verdad? Y no estoy hablando no estoy hablando de rituales, ¿verdad? De formas de adoración con música, de alabar, de orar, ¿verdad? Porque eso ya son formas rituales, ¿verdad? Estoy hablando acerca de la vida espiritual. La vida espiritual de la persona, de la gente, tiene que ver con su forma de vivir, ¿verdad? La gente en el mundo, la gente que no es cristiana todavía, que no es salva todavía, no ha sido salva del pecado ni ha nacido de nuevo, tiene vida espiritual. Aunque muchos digan que la gente que no pertenece a Cristo todavía no tiene vida espiritual, la verdad de las cosas es que si tiene una vida espiritual, tiene una vida espiritual pero de pecado, ¿verdad? Y ya la persona cuando viene a los pies de Cristo, entonces su vida espiritual cambia de una vida de pecado a una vida espiritual de vida eterna, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo. Y bueno, además de esto se dice que los samaritanos verdaderamente no llevaban una vida moralmente correcta, ¿verdad? Inclusive se dice que ellos aceptaban a su comunidad a muchos renegados y pecadores que huían de la nación de Israel, ¿verdad? De la tierra de Judá, y a esto les daban cobijo. Gente que, por ejemplo, si andaba en adulterio con alguien y tenía problemas en la tierra de Judá porque pues, lo querían asesinar bueno, asesinar, lo querían lapidar, ¿verdad? Lo querían castigar de acuerdo a la ley de Moisés por el adulterio. Pues él se iba a vivir ahí con los samaritanos y le decían, no te preocupes, vente para acá, ¿verdad? Si allá no te toleran por adúltero, aquí nosotros sí te toleramos, ¿verdad? Además, la misma samaritana, por el contexto bíblico, podemos darnos cuenta que no tenía una moral muy correcta, que decía, bueno, no, de hecho no tenía una moral correcta porque el Señor Jesucristo le dice, a ver, tráeme a tu marido, tráeme a tu esposo, y le dice, no, no tengo esposo, y le dice, efectivamente, has tenido 5 maridos,
No dice si se había echado a los 5, ¿verdad? Si se habían muerto los 5 maridos, a lo mejor se había casado 5 veces y se había separado, lo cual no era... Si se habían separado por incompatibilidad de caracteres, como se dice, ¿verdad? En la actualidad, pues no era de Dios, no era bíblico, no era de Dios, no estaba permitido, porque la ley del matrimonio, como dice Romanos, indica que las únicas causas de separación, de divorcio delante de Dios es por la muerte, dilución del matrimonio por muerte o por infidelidad conyugal. Y al final le dice el Señor, ¿verdad? Le dice, bueno, sí tienes mucha razón, porque el hombre con el cual estás viviendo no es tu esposo. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo, estás viviendo en fornicación. O sea, espiritual y moralmente están mal, ¿verdad? Entonces podemos ver que la gente samaritana, se dice, ¿verdad? Los historiadores dicen que la gente samaritana tenía una fe en Dios, tenía una devoción en Dios, como muchas religiones en el mundo que creen en Dios, que hablan de Dios, que hablan inclusive de Jesús, pero han mezclado cosas del paganismo, ¿verdad? Como el catolicismo, que es una religión que habla acerca de la adoración a los santos, acerca de la adoración inclusive a los ángeles, acerca de la adoración a la Virgen María, cosas que no están permitidas por Dios, y como la idolatría, ¿verdad? La adoración a las reliquias, la adoración, por ejemplo, al Santísimo y otras cosas que no, como el bautismo de los infantes, cosas que Dios no marca, no indica en su palabra que la persona, que el creyente en Dios, que el creyente aún en Jesús, tenga que aceptar y contemplar en su vida devocional, ¿verdad? No está, bueno, en su vida espiritual, pero más que nada en su vida devocional. Y algo así más o menos eran los samaritanos. Ellos creían en Dios, pero a su manera. ¿Sí? Y a los samaritanos precisamente este era el problema, ¿verdad? Que tenían una religión que hablaba de Dios, pero sin observar la ley del Señor, la ley de Dios, al 100%, sino que solamente, como a mucha gente en el mundo, ¿verdad? Tenían su credo religioso, su devoción religiosa en el Dios de los cielos, en el Dios de Israel, pero de acuerdo, ellos practicaban las cosas que a ellos les agradaba, las cosas que a ellos les convenía, con creencia cerrada y todo, pero al fin y al cabo era una religión a su antojo, ¿verdad? Era como pasaba, o como pasa, ¿verdad? Bueno, como pasaba en la antigua Grecia, que la gente, los griegos, por ejemplo, los griegos, ellos tenían sus dioses hechos conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? La Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, hablando espiritualmente, ¿verdad? De primera mano. Y obviamente los primeros seres humanos, Adán y Eva, antes de pecar, eran a imagen y semejanza de Dios. Eran como Dios, ¿verdad? Eran buenos, eran honestos, eran santos, eran justos, eran amorosos, eran rectos, ¿verdad? Eran nobles. Pero una vez que pecan, pierden esa imagen espiritual de Dios y se vuelven corruptos. Y por ejemplo, en el mundo griego y en muchas otras religiones, los dioses eran a imagen y semejanza del hombre, porque no sé si usted conozca un poquito de mitología griega, pero al menos los dioses en el Olimpo eran violentos, eran iracundos, eran traicioneros, inclusive eran asesinos, eran inmorales, eran adúlteros, eran fornicarios, inclusive practicaban el incesto y muchas otras cosas, ¿verdad? Eran malvados, eran perversos. Y bueno, es lo que pasa con la gente del mundo, ¿verdad? Que muchas veces la gente del mundo se crea una imagen de Dios, pero a su semejanza del hombre, ¿verdad? La imagen y semejanza, cuando es algo que no debe ser así, ¿verdad? Ahora bien, en pocas palabras, si en las palabras del Señor esa no era la devoción, esa no era la adoración a Dios que Dios esperaba o que Dios espera, ¿verdad? Y la adoración que busca de parte del hombre y en especial de su pueblo. Como bien dijo el Señor, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? El Padre Celestial busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? O sea, una adoración correcta. ¿Qué quiere decir esto de en espíritu y en verdad? Ahorita lo vamos a explicar más a este detalle, pero quisiera adelantarme algo y decir que una adoración en espíritu y en verdad tiene que ver con una adoración correcta, una adoración apegada a lo que Dios es, ¿verdad? A su espíritu, a su corazón, a su modo de pensar, ¿verdad? Una adoración en espíritu y en verdad es una adoración guiada por el espíritu y a su vez fundamentada en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es en espíritu y en verdad, es llevar una vida guiada por el Espíritu Santo, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo siempre va a guiar a la gente a vivir de manera, ¿verdad?, acorde a la palabra de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras,
¿sí? Eso es una adoración en espíritu y en verdad. ¿Y por qué en espíritu? Bueno, porque la adoración, para que sea una verdadera adoración, una verdadera devoción, una verdadera fe en Dios, una fe en Cristo, debe ser una fe que es guiada, que es impulsada por el Espíritu Santo, porque como dice en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Ahí en Gálatas capítulo 5 el Señor en su palabra nos dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a producir en nosotros ciertas cosas como el amor, la paz, el gozo, la humildad, la bondad, ¿verdad?, la mansedumbre, el dominio propio, ¿verdad? Y aparte de eso, el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos enseña que nos va a guiar a obedecer a Dios, ¿verdad? A cumplir con los deseos de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que vivamos una vida de amor, de santidad, de justicia, de pureza, ¿verdad? Y esa es verdaderamente una verdadera vida guiada por el Espíritu, ¿verdad? Una vida en espíritu, en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a pecar, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a mentir, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a robar o a ultrajar a alguien, sino que el verdadero creyente se debe dejar guiar por el Espíritu Santo a cumplir con los deseos de Dios que son hacia lo justo, hacia lo santo, hacia lo correcto. Y obviamente esta adoración debe estar respaldada, esta vida devocional, esta vida de fe, debe estar 100% fundamentada y respaldada. Sus acciones del creyente deben estar fundamentadas y respaldadas por la palabra de Dios, la cual es la verdad de Dios. ¿Sí? La verdad de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras. Ahora, escuche, Dios en verdad no busca tanto del ser humano una adoración ritual religiosa. ¿Sí? Muchas veces pensamos, y discúlpeme si le contradigo en esto, ¿verdad? Pero si usted ha leído las Sagradas Escrituras, se podrá dar cuenta que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Que fue sellado y ratificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios no busca la devoción del hombre tanto en lo ritual y en lo religioso como era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, aparte de los principios morales, éticos, morales, espirituales, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y la gente que quisiera convertirse a la fe en el Dios de Israel, tenía que guardar, aparte de esos principios morales y espirituales, tenía que guardar también el aspecto religioso, ¿verdad? El aspecto ritual de la ley de Moisés, como las fiestas sagradas, como Pascua, Pentecostés, tabernáculos, sábados, lunas nuevas, libaciones, ¿verdad? Ofrendas, sacrificios, etcétera, etcétera, todo eso, ¿verdad? Todo lo que nos habla acerca del libro de Levítico, la forma de adoración ritual a Dios. Eso es algo que quedó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto lo que Dios más bien busca es una adoración precisamente en espíritu y en verdad, una adoración correcta, una adoración espiritual verdadera, santa, pura, ¿verdad? Basada en los principios espirituales de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, ahondando un poquito más acerca de qué es una adoración espiritual verdadera, bueno, la adoración espiritual verdadera o en espíritu en verdad, como dijo el Señor en esta porción bíblica, tiene que ver, escuche, es algo muy sencillo, pero muy poderoso, tiene que ver con honrar a Dios, con una forma de vivir guiada por el Espíritu Santo y apegada 100% a la verdad bíblica. Porque hay gente que dice, bueno, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, mucha devoción, yo siento que el Espíritu Santo me guía a hacer esto. Y hay gente, de verdad, que es muy devota. He conocido gente que es muy devota, pero a veces hacen cosas indebidas. Por ejemplo, en alguna ocasión, alguien, una persona muy devota, ¿verdad? Que de oración, de ayuno, de no dejar de congregarse, de dar ayuda a la iglesia, ayudas para el templo, de servir en la iglesia, inclusive en alguna ocasión que fuimos de visita, ¿verdad? Fuimos de visita, empezamos a platicar, porque pues había, aparte de eso, había amistad. Nos dice a mi esposa y a mí, dice, hermano, dice, mi esposo tiene una enfermedad en los pulmones y está grave, está delicado, ¿verdad? Yo quiero pedirle que me ayude a orar por él. Y claro que sí, hermana, ya ve que hemos estado orando, toda la iglesia hemos estado orando. No, pero es que mire, hay algo por lo cual quiero que usted me ayude, ustedes me ayuden a orar porque quiero que el Señor me guíe y me dé permiso de hacer algo. Y yo me quedé así, bueno, ¿qué es lo que usted quiere que el Señor le dé permiso? Bueno, mire, lo que pasa es que me dieron un remedio muy bueno, ¿verdad? Con unas hierbas
que se le tienen que dar, ¿verdad? En una infusión a la persona para que lo ayude con su problema pulmonar, porque este hombre tenía un problema de respiratorio crónico de POC, ¿sí? Efisema pulmonar crónico, ¿verdad? Entonces, dice, pero el problema es que esta infusión o este brebaje, esta bebida, tiene que llevar sangre de toro. Y nos quedamos así, bueno, ¿y cuál es el asunto? O sea, ¿qué es lo que usted quiere? Bueno, lo que pasa es que, pues usted sabe, ¿no? Lo que dice la Biblia con respecto a la sangre, pero por eso yo estoy orando al Señor, para que el Señor me dé permiso de echarle sangre de toro a este brebaje, a esta bebida, para que se lo pueda dar a mi esposo y mi esposo se compone. Y nos quedamos así, ¿verdad? Mi esposa y yo le dijimos, hermana, mire, es muy lamentable el problema que tiene su esposo, ¿verdad? Pero, y discúlpeme, ¿verdad? Yo no quisiera estar en una situación como está su esposo, pero usted sabe perfectamente lo que Dios dice en su palabra con respecto a la sangre. Usted sabe que la Biblia, el Levítico, nos dice que no debemos de consumir sangre, ¿verdad? Sangre de animales, y mucho menos de gente, ¿verdad? Pero sangre de animales porque en la sangre está la vida, ¿verdad? Entonces es algo que está prohibido y en el Nuevo Testamento, en Hechos 15 también, está prohibido consumir sangre y usted sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Creo que no necesitamos estar orando y pidiéndole al Señor que le dé permiso porque Dios en su palabra es eterno, o sea, Él no varía, Él no cambia. Y bueno, hay gente que tiene una devoción. ¿Por qué puse esto? Porque es un ejemplo para darle a entender que hay gente que tiene mucha fe, mucha devoción en Dios, pero a veces hacen cosas erradas, hacen cosas equivocadas, ¿verdad? Hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, la adoración espiritual verdadera precisamente tiene que ver con honrar a Dios con nuestra vida, una vida pura, una vida santa, una vida perfecta, guiada por el Espíritu Santo y apegada 100% a la verdad bíblica, ¿verdad? La verdad escritural. Y eso es lo que se le llama una verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad, de la cual el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, mira mujer, no te preocupes porque ya viene el tiempo en el cual no va a ser necesario ni adorar a Dios solamente en Jerusalén, ni adorar a Dios, como ustedes dicen los samaritanos, que se debe de adorar aquí en el monte Gerizim, sino que se va a poder adorar a Dios en todas partes del mundo. Ya no va a haber la necesidad de un lugar específico para tener comunión con Dios, pero lo que sí Dios le dice a la mujer, desea, necesita y anda en busca es de adoradores en espíritu y en verdad. O sea, guiados por el espíritu y basados 100% en la verdad bíblica. O sea, en pocas palabras, poder tener una comunión íntima, una comunión verdadera con Dios. Ahora, los que conocemos de la palabra de Dios sabemos que la única forma de tener una verdadera comunión con Dios es a través de Jesucristo, de Cristo Jesús. Pero antes de ir más a detalle en eso, que lo voy a comentar un poquito más adelante, algunas personas o a lo mejor usted que lo está viendo o lo estará viendo puede decir, bueno, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué tengo que adorar a Dios a la manera que Dios dice en su palabra? Bueno, hay una razón muy sencilla, ¿verdad? Que podemos encontrar en el Salmo capítulo 24, Salmos 24, versículo 1 al 6, donde dice unas palabras, ¿verdad? Es unas palabras muy poderosas que dice, Salmo 24, versículo 1 al 6, dice, la tierra es del Señor. Escuche cómo dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Otra versión dice, el mundo y su plenitud le pertenecen al Señor. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades del océano. ¿Sí? Versículo 3, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo, ¿verdad? Para adorarlo, para estar en su presencia? Solo el de manos limpias y corazón puro, que no rinde culto a ídolos y nunca dice mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor. Escuche. Esa gente, ¿verdad? Dice, recibirá la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Versículo 6. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Esta escritura, como muchas otras escrituras en la palabra de Dios en la Biblia, por ejemplo, primero que nada, nos enseñan
que el mundo entero, el universo entero, la creación entera, el reino de los cielos y el reino de la tierra, bueno, el mundo material y el mundo espiritual, el reino celestial y el mundo, este mundo, todo, absolutamente todo y todo lo que hay en ellos, los ángeles, los seres celestiales, los seres espirituales, los animales, las aves, las plantas, todo absolutamente, incluyendo el hombre, es obra de Dios y por lo tanto Dios es el único propietario de todo lo existente. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, los ateos que dicen, bueno, yo, ¿por qué tengo que sujetarme a Dios, verdad? Yo, ¿por qué tengo que hacer lo que ustedes dicen que en la Biblia hay que hacer, verdad? Bueno, por la simple y sencilla razón que como Dios es dueño y es propietario de todo lo que existente, o sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo crearon todo lo existente, pues ellos son los propietarios, ¿verdad? Y por eso es que soberanamente ellos tres, o sea, Dios, tienen todo el derecho de imponer sus principios y voluntad sobre todo lo que Dios creó. Nada más por eso. Alguien por ahí en alguna ocasión le dijo a un ateo, bueno, mira, si a ti no te parece, bueno, pues entonces si tienes la suficiente capacidad, gloria y poder, pues créate, hazte una creación, ¿verdad? Tú hazte una creación y ahí te vas a vivir y entonces, sí, ahí tú impones tus reglas, tus principios, tu voluntad y tus deseos, pero mientras vivamos en la tierra, mientras vivamos en este mundo y cuando pasemos al otro mundo, infaliblemente se tiene que hacer la voluntad del amo, la voluntad del dueño. Esto es como, por ejemplo, si yo aquí en mi casa decido poner la televisión en este lugar, la sala en aquel lugar, el comedor en aquel lugar, ¿verdad? Decido poner un ropero en otro lado, en el lado que yo decido. Si otra persona que no es de mi casa, ¿verdad? Un vecino viene y viene a quererme ordenar la casa como a él se le ocurra o como a él se le da su regalada gana, yo le voy a decir con toda la autoridad y con toda la soberanía, le voy a decir, a ver, vecino, permítame, ¿qué le pasa? ¿Por qué me viene usted a mover las cosas aquí a mi casa si yo soy el propietario, yo soy el dueño, yo soy el que manda aquí en mi casa? ¿Cómo usted va a venir a disponer en mi casa, verdad? Lo mismo es con Dios, ¿verdad? Como Dios es el dueño, soberano Señor de todo lo existente, entonces por esa simple y sencilla razón la humanidad y todo lo existente tiene que sujetarse a su voluntad. Y si no nos parece, entonces hagamos una creación, ¿verdad? Hagamos un mundo aparte, una creación aparte, donde nosotros seamos soberanos. Obviamente no lo podemos hacer, por lo tanto tenemos que sujetarnos, someternos a la autoridad, señorío y voluntad del Señor. ¿Sí? Número 2. En base a esta escritura, otra cosa que podemos encontrar es que Dios instituye que la única forma de poder tener una verdadera comunión, una relación correcta con el Señor, una verdadera relación con Dios, es a través de una vida de justicia, santidad e inocencia de pecado. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Dice, ¿quién puede subir a tu monte santo? O sea, ¿quién puede subir al templo de Jerusalén a adorarte? ¿Quién puede estar en tu presencia, Señor? Solamente el de manos limpias y de corazón puro, aquel que no ha pecado, ¿verdad? Ahora sabemos que cuando nacemos, desde que nacemos, bueno, pues nacemos en pecado, ¿verdad? Pero por eso gracias a Jesucristo, para que Él resolviera el problema del pecado. La Biblia dice que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la paz entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Y a través de Él solamente, y solamente a través de la fe en Él y obediencia en Cristo Jesús, es como podemos entrar en una comunión íntima, en una relación correcta, perfecta con Dios, solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay santos, no hay vírgenes, no hay ángeles, no hay nada, porque eso no es respaldado por la palabra de Dios. Eso no está en la palabra de Dios. El único intermediario, dice en Timoteo 2, verso 5, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro nombre hay salvación más que a través del nombre de Jesús. Y solamente a través de la fe en Jesús es como hay salvación y vida eterna. ¿Sí? Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por la fe y la fe en Jesucristo. O sea, la fidelidad y obediencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que la persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesús y viene a sus pies para entregarse, rendirse al Señor y someterse a Él como su discípulo, como su siervo, su esclavo, a partir de ese momento,
el creyente, la persona que cree en Dios, ¿verdad? Primero que nada tiene que arrepentirse y entregar su vida a Cristo para perdón, salvación y vida eterna. Y una vez que ha nacido de nuevo, se ha convertido al Señor, ha entrado en el reino de los cielos, a partir de ese momento entonces su vida, el resto de su vida tiene que ser una vida de santidad, de justicia, de inocencia de pecado. ¿Sí? O sea, y si llega a pecar, obviamente se tiene que arrepentir para estar espiritualmente limpio, para poder seguir manteniendo esa comunión correcta con el Señor, ¿verdad? Y bueno, en primera instancia, como decía yo, eso se obtiene, esa relación correcta primero que nada se establece a través de la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento genuino. Y ya siendo salvo, bueno, pues la persona tiene que mantenerse viviendo en esa perfecta y plena obediencia y fidelidad en espíritu y en verdad, ¿verdad? Hasta el final. Y número 3, resultado de todo esto, ¿verdad? Nos dice por ahí del versículo 4, 5 y 6, perdón, que resultado de esto, o sea, de someterse a la voluntad de Dios, de llevar una vida de santidad, de inocencia de pecado, resultado de esto, ¿verdad? En tercer punto, tercer lugar, sería que la persona podrá gozar, el creyente podrá gozar verdaderamente de la gracia, el favor y la bendición del Señor sobre su vida, porque habemos muchos cristianos que somos muy devotos, somos religiosos a veces, ¿verdad? Llevamos una vida religiosa, devota, somos asiduos congregantes, somos ávidos para la oración, para la lectura bíblica, ¿verdad? Inclusive para servir, para predicar a lo mejor, ¿verdad? Pero a veces no estamos bien, no estamos bien con Dios. Y la Biblia dice en Proverbios 28:9, dice que el Señor aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Pues cuando una persona no vive en espíritu y en verdad, o sea, no vive guiado por el espíritu a vivir una vida de santidad y basado su vida espiritual basada, respaldada 100% por la palabra de Dios, por la palabra del Señor, entonces obviamente pues no va a gozar de la bendición ni la gracia ni el favor del Señor, sino lo que habrá sobre su vida es una vida de juicio. A veces ese juicio vendrá, o sea, justificadamente. Bueno, el juicio de Dios siempre es justificado, Dios nunca es injusto, ¿verdad? Pero el juicio de Dios a veces la gente lo recibe porque sabe que está haciendo mal, y en otros casos la gente recibe el juicio de Dios porque no sabe que ha sido mal enseñado, tiene en su acervo doctrinal, en su conocimiento doctrinal, tiene falsas enseñanzas, falsas doctrinas. No me voy a meter en eso, ¿verdad? Pero tanto la vida espiritual pecaminosa como las falsas doctrinas acarrean el juicio de Dios sobre la vida de las personas, y aparte de eso que hace que el Señor los rechace. Por eso es que hay mucha gente que tiene problemas, dificultades y no se le resuelve el problema. Tiene a lo mejor una enfermedad grave, una enfermedad, un problema fuerte, y oran y oran y oran y oran al Señor y no se resuelve. Y generalmente la causa principal no es que sea una prueba, sino que es una disciplina, es un juicio. Y las dos causas principales es una vida pecaminosa, una vida espiritual de pecado, o bien falsas enseñanzas que la persona cree y practica, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro tema. Ahora bien, así como el Señor dice en esta porción bíblica que estamos analizando, ¿verdad? De Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana, el Señor dice que la gente debe vivir una perfecta adoración en espíritu y en verdad. Y esa gente, solamente esa gente podrá tener una relación correcta y genuina con Dios, ¿verdad? O sea, verdaderamente la gente podrá decir, yo sí soy hijo de Dios, porque mucha gente dice, yo soy cristiano, ¿verdad? O yo creo en Dios, y por ejemplo los católicos dicen, es que todos somos hijos de Dios. Los testigos de Jehová dicen, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Los adventistas dicen, todos somos hijos de Dios, y la Biblia enseña que no todos son hijos de Dios, solamente los que reciben a Jesús como Dios, como Mesías, Señor y Salvador, son aquellos que el Señor Jesucristo les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así dice en Juan capítulo 1, ahí está en la escritura, ¿verdad? Versículos 10 al 12, por ahí así más o menos. Y solamente son hijos de Dios aquellos que creen en Jesús y lo obedecen. Y como dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6, ¿verdad? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? La gente solamente
Cuando se convierte en hijo de Dios, en ese momento se crea ese vínculo perfecto con Dios. Ese vínculo filial, ¿verdad? De una relación padre-hijo entre el Padre Celestial y nosotros. Pero eso solamente es cuando se hace a través de un camino correcto, el camino indicado por Dios y su palabra. Yo he escuchado a veces gente católica que dice, bueno, ¿por qué ustedes dicen que solamente a través de la fe en Jesús es como la gente se va a salvar y se va a ir al cielo? Si nosotros en la Iglesia Católica creemos y nos han enseñado, el Padre nos ha enseñado, los catecúmenos nos han enseñado que también tenemos que creer en la Virgen María, amar a la Virgen María, adorar a la Virgen María y orar a la Virgen María para que la Virgen María interceda por nosotros. Eso es un error garrafal, eso es un error totalmente herético y antibíblico, porque Dios en su palabra jamás y nunca dice que María, la Virgen María, sea la intercesora entre Dios y los hombres, tal como enseña la doctrina católica, por ejemplo, ¿verdad? Y la Biblia enseña que el único que salva, el que sana, el que restaura y el que da vida eterna es Cristo Jesús. Y que el que meterá a la persona a la eternidad, a la gloria de Dios, será el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y solamente creyendo correctamente en Jesús, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, solamente es el poder activo de Dios, ofendiendo al Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña en el libro de Hechos y en otras partes que el Espíritu Santo es una persona. Una persona tiene sentimientos, una persona piensa, una persona toma decisiones, ¿verdad? Una persona ordena. Una fuerza activa no tiene nada de eso, ¿verdad? Y precisamente por eso también, por esas falsas doctrinas, por esas falsas enseñanzas con respecto al Espíritu Santo y con respecto a la persona de Jesús, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos tienen una doctrina unitarista en la cual consideran solamente de calidad divina al Padre, al cual ellos llaman Jehová, ¿verdad? Y dicen que la salvación es de Jehová, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña claramente que la salvación, o el que da la salvación, es Cristo Jesús, como dice Hechos. Somos salvos en el nombre de Jesús, como dice Hechos 4:12, ¿verdad? Entonces es indispensable, escuche, esto es algo muy importante, esto le va a servir a usted inclusive para evangelizar. A la hora de evangelizar usted tiene que enseñarle que es muy importante también para poder tener perdón, salvación y vida eterna, creer correctamente en Jesús, ¿sí? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús dijo, el Padre es más grande que yo, o sea, es más importante en cuanto a grado de autoridad, pero en cuanto a naturaleza divina es igual al Padre. Aunque, por ejemplo, los testigos de Jehová hayan alterado su Biblia, la traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, ¿verdad? O traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ellos adulteraron su Biblia para indicar que Jesús no es Dios. Inclusive cuando dicen que es un Dios, lo ponen con D minúscula, y ese es, primero que nada, es una grave ofensa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Están ofendiendo a Dios, ¿verdad? Y número dos, la Biblia nos enseña que es necesario creer que Jesús es Dios, porque si tú no crees que Jesús es Dios, entonces nunca vas a poner tu fe y tu esperanza en Él para que te perdone, te salve y te dé vida eterna. Los únicos seres que pueden dar vida eterna no son los ángeles, escuchen, no es un pastor ungido, sino el único ser que te puede dar vida eterna, y estos seres han designado a una sola persona para dar vida eterna, para salvar, para perdonar y para dar vida eterna, que es ¿quién? Jesucristo. El Padre Celestial ha instituido al Señor Jesucristo como el Mesías Salvador, como el ungido del Señor para la obra de redención. Por lo tanto, para poder estar en una relación correcta, para poder adorar en espíritu y en verdad a Dios verdaderamente, y de poder decir, yo sí soy hijo de Dios, yo sí tengo una verdadera comunión con Dios, hay que adorar al Padre tanto guiado por el Espíritu a vivir una vida de perfección espiritual, como hay que estar guiado y cimentado mis creencias 100% sobre lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El texto bíblico, la sana doctrina. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como diciendo, ¿verdad? Como dando a entender que los cristianos, los hijos de Dios, santificar la vida del creyente tiene que ver
con ajustarse, amoldarse 100% a la palabra de Dios, abrazar 100% la palabra, las sagradas escrituras, para vivir una vida santificada, o sea, apartada de todo lo que no es de Dios, ¿sí? Eso no quiere decir que nos tengamos que convertir en monjes y meternos a un monasterio, ¿verdad? Y apartarnos del mundo, como algunos ascetas enseñaban falsamente a la iglesia cristiana primitiva, ¿verdad? Algunos falsos maestros ascetas, esos que se aislaban y que andaban allá como ¿cómo se llama? Como pordioseros, como vagos, ¿verdad? Como mendigos, para tener una supuesta santidad y pureza. No tenían bienes, no tenían propiedades, no les gustaba disfrutar de los bienes materiales, de los placeres naturales, como las relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Sino se trata de que cada aspecto de nuestra vida esté guiado por la palabra de Dios. Eso es adorar en espíritu y en verdad, verdaderamente. Ahora, comentaba yo acerca de la necesidad de la sana doctrina, porque esto tiene que ver con adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y para adorar a Dios en espíritu y en verdad es muy necesaria la sana doctrina. Desafortunadamente, como lo he comentado y me he cansado de comentarlo, ¿verdad? La sana doctrina es algo que es escaso en el mundo evangélico. Escuchen, no en el cristianismo es uno, el cristianismo es perfecto y el cristianismo tiene una sana doctrina, pero en el mundo evangélico hay algo que se le conoce como denominaciones, y esto ha dado paso al denominacionalismo, lo cual es sectarismo, o sea, una obra de la carne. El apóstol Pablo, ¿verdad? Usado por el Señor, le dice a los corintios, les dice, Cristo no está dividido. Unos dicen, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Dice, esto no es así, ¿sí? Y ese es uno de los problemas actuales. Satanás logró meter este denominacionalismo, ¿verdad? Porque no sé si usted lo sepa, en el denominacionalismo o en las denominaciones hay sana doctrina, ¿sí? Pero es una porción, es un porcentaje. A veces puede ser un 70, un 50, 60, 70, 80, hasta 90%, pero muchas veces hay un porcentaje de cizaña, o sea, de malas doctrinas, de herejías, ¿verdad? ¿Sí? La cual, como sabemos, primero que nada, sabemos que las herejías, las falsas doctrinas son de inspiración diabólica, tal como dice 1 Timoteo 4.1. Dice el texto bíblico, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Cuando alguien en una iglesia escucha una herejía que parece bíblica, que ese es un grave problema, porque desafortunadamente, miren, tenemos un gran problema en la actualidad, ¿verdad? Al paso de los siglos, al paso de los milenios, ¿verdad? Al paso de los 1000 años, nosotros, mucha gente tiene muy poco conocimiento de los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, de las tradiciones, cómo eran las creencias en los tiempos bíblicos, ¿verdad? En el Antiguo, el Nuevo Testamento, cuál era la cultura, cuáles eran las creencias, cuáles eran las herejías provenientes del gnosticismo y el legalismo judaizante, ¿verdad? Y la gente evangélica promedio tiene mucha ignorancia, tal como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y de esa ignorancia, de esa falta de conocimiento, Satanás se ha aprovechado siempre para meterle gol al pueblo de Dios. Y desgraciadamente, esto es un grave problema en la actualidad. El Señor Jesucristo ya lo había profetizado, que eso iba a suceder, que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos profetas, de falsos ungidos, que inclusive harían señales milagrosas para engañar aún a los elegidos. Tenemos ese grave problema, ¿verdad? Y desgraciadamente también a veces hay gente que dice, bueno, mire, yo no creo que sea tan importante así ser tan recalcitrantes con la sana doctrina, mientras creamos en el Señor Jesucristo, mientras no dañemos el corazón del Evangelio, ¿verdad? Si usted cree una cosa con respecto a esto, y yo creo otra con respecto a esto, ¿verdad? Bueno, pues no hay problema, ¿verdad? Por ejemplo, hay un pleito ahí con los reformados, dicen, es que usted es arminiano, ¿verdad? Y yo soy calvinista, usted dice que la salvación es es un que en la salvación entra el libre albedrío, ¿verdad? También participa el hombre, pero pues yo digo, como dice Calvino, ¿verdad? Como decía Calvino, que estamos totalmente depravados, muertos, y que la gente no puede responder al llamado de Dios.
si no es que Dios le da el don de la fe y primero lo regenera para que después pueda creer en Jesús, ¿verdad? Y eso es una herejía que viene del gnosticismo griego, la predestinación y bueno, muchas de esas cosas. Entonces la gente dice, miren, miren hermanos, para no pelear, ¿qué le parece si dejamos las cosas en paz y mientras no dañemos el corazón del Evangelio, la fe en el Señor Jesucristo, las buenas obras, el arrepentimiento? Mientras usted crea una cosa y yo crea otra sin que nos peleemos, no importa. Pero ¿qué cree? Que Dios en su palabra dice que sí importa la sana doctrina. Por ejemplo, ¿cuál es la sana doctrina en espíritu y en verdad? La doctrina pura. ¿Sí? No puede, cuando uno va al instituto bíblico y te enseñan estudios hermenéutica, una de las reglas de la hermenéutica dice que de una porción bíblica no puede haber dos interpretaciones alternas. ¿Sí? Si una porción bíblica, alguien dice que enseña esto y otra persona dice no, es que enseña esto, entonces una de las dos está equivocada y la otra es verdad. Aparte de eso, ¿verdad? Se dice que cuando hay una doctrina, de una porción bíblica se saca una doctrina, una enseñanza, esta no debe de encontrar contraposiciones en el contexto general de las Sagradas Escrituras, porque entonces lo más seguro es que sea una falsa enseñanza. Pero en la actualidad pasa mucho, ¿verdad? Mucha gente, hoy en día cada quien predica, habla lo que quiere, lo que se le da su regalada gana, ¿sí? Y hay falsas doctrinas que vienen de la metafísica, del gnosticismo griego, del legalismo judaizante, de muchas otras, de la nueva era, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la gente, como está basada en palabras, en escrituras bíblicas, la gente se lo traga, ¿verdad? Le da una explicación ahí, sí, sí, pero no se evoca a estudiar. Y dicen, bueno, pues no, mira, a mí no me importa si enseñan un, dos, tres, cuatro, cinco cosas mal aquí. Mientras estemos en paz y contentos y adorando al Señor aquí, ¿verdad? Tengamos un bonito grupo de alabanza, un bonito templo, comodidades, tengamos clima, una pantalla, ¿verdad? De esas que hay ahora que se usan, que es la novedad, las pantallas de LED, ¿verdad? Esas grandotas donde podamos ver la palabra del Señor y los versículos, etcétera. Mientras tengamos esas cosas, bueno, estamos bien, ¿verdad? No importa si no es tan pura la doctrina, ¿verdad? Si no es una sana doctrina 100%, pero como decía yo, Dios dice en su palabra, el Señor dice en su palabra que eso es importante. Eso lo dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, le dice el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, le dice a uno de sus discípulos, le dice a Timoteo, sigue el ejemplo de la sana doctrina. Versículo 14, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? ¿Que es importante la sana doctrina? Claro que sí, porque eso es parte verdaderamente de la adoración en espíritu y en verdad, que es la adoración que Dios desea. Una vida guiada por el Espíritu Santo a vivir en santidad, amor y justicia, en bondad, en fidelidad, en humildad, en dominio propio, pero también apoyada en la sana doctrina, en la verdad pura, 100% pura de la palabra. ¿Y qué es la sana doctrina? Pues no es otra cosa más que darle una interpretación correcta a las Sagradas Escrituras, a los textos bíblicos, como resultado de un estudio profundo, ordenado, diligente, hermenéutico y exegético, sin sesgos ni apasionamientos, sin sesgos doctrinales, denominacionales, sin apasionamiento, ¿verdad? Porque mucha gente se apasiona y dice, es que mi pastor, es que mi apóstol, ¿verdad? Es que mi profeta, es que mi maestro me enseñó que esto es bíblico, ¿verdad? Me enseñó que se debe de atar a Satanás, ¿verdad? Y que se debe de atar las maldiciones, porque él me enseñó que Mateo 18 dice, todo lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Perdón, al revés, me equivoqué. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Y mi pastor, mi apóstol, mi profeta me enseñó eso. Ajá. Nada más que esa porción no habla de andar atando y desatando, ¿verdad? De andar atando maldiciones, de andar atando demonios, de desatar bendiciones. Esa porción bíblica habla de disciplina en la iglesia. Atar era someter a disciplina a alguien cuando no se
portaba bien, ¿verdad? Entonces, si no se portaba bien, lo expulsaban, lo excomulgaban de la comunidad religiosa y entonces también Dios lo desprotegía. Y eso es lo que significa lo que dice la Biblia, entregar a Satanás. Cuando Pablo dice a fulano y a perengano los entregué a Satanás para que aprendan a no andar blasfemando de Dios, ¿verdad? Y muchas veces la gente tiene un apasionamiento por esos sesgos doctrinales, ¿verdad? Que dicen, no, es que aquí en mi iglesia tenemos la mejor doctrina, ¿verdad? Y allá en la otra denominación, es que aquí tenemos la mejor doctrina, ¿verdad? Y aquí tenemos la sana doctrina. Y todo el mundo predica en la actualidad que tiene la sana doctrina, pero verdaderamente muchas veces no saben si tienen la sana doctrina porque no se han puesto a estudiar a profundidad. Porque, escuchen, mucha gente en la actualidad que se dicen pastores, son pastores, como lo hemos platicado mi esposa y yo en muchas ocasiones, mucha gente es pastor porque primero que nada tiene hambre y sed de poder. Tiene hambre y sed de tener poder, de tener autoridad y de tener un lugar de reconocimiento en la iglesia. Y hay mucha gente que en la carne, en lo humano, en lo carnal, se le da para ser, pues ser líder, ¿verdad? Pero en lo natural, no en lo espiritual, no un líder verdaderamente levantado por el Espíritu de Dios, levantado por el Señor, ¿verdad? Para tener un ministerio de pastorado, o de docencia, de maestro, o de apóstoles, o sea, que son misioneros, o evangelista, o profeta, ¿verdad? Sino que mucha gente se siente muy capaz y dice, no, pues yo voy a predicar y tiene buena dicción, tiene buena retentiva, ¿verdad? De los textos bíblicos, se aprende las nomenclaturas, ¿verdad? Yo creo que hasta hubieran impresionado al apóstol Pablo porque había dicho, ah, caray, yo nada más digo como dicen los salmos y ellos dicen como dice el Salmo 24, versículo 5, así, al apóstol Pablo hasta lo hubieran impresionado, ¿verdad? Pero bueno, mucha gente en la actualidad no son líderes porque verdaderamente tengan un llamado, sino porque ellos tienen una hambre y sed de tener autoridad. También mucha gente son líderes, son pastores, son maestros, porque han visto, se han dado cuenta que del Evangelio pueden hacer su modus vivendi. Hay mucha gente que se dice evangelista, gente que se dice pastores, inclusive que están dando clases en institutos bíblicos y están ahí porque a través de eso han encontrado su modus vivendi. ¿Sí? Es la verdad de las cosas. Dicen, bueno, es que aquí en esta organización, ¿verdad? Los maestros les dan una casa, les dan un coche, les dan un sueldo, y dicen, de aquí soy, ya la hice, ¿verdad? Pero sin tener verdaderamente una sana intención, una intención pura, ni un llamado de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa gente verdaderamente no está guiada por el Espíritu, no es guiado usado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa gente va a ser, se va a mover en su carne, y la carne es la base de operaciones del diablo, de Satanás. Y por eso es que muchos de los falsos maestros que existen en la actualidad, todos son provenientes del denominacionalismo, de las denominaciones reformadas, de las denominaciones carismáticas, apostólicas proféticas, judío-mesiánicas, ¿verdad? Cristianos que se creen judíos, perdón, de las iglesias inclusivas, emergentes y muchos otros movimientos que están surgiendo en la actualidad. Son sectas evangélicas verdaderamente, ¿sí? Decía yo, la sana doctrina consiste en darle una interpretación correcta a las Sagradas Escrituras como resultado de un estudio profundo, ordenado, diligente, hermenéutico, exegético, verdadero, sin sesgo ni apasionamientos doctrinales como los que provienen de teologías como la reformada, carismática, neopentecostal, mesiánica, emergente, apostólica, profética, pentecostal y muchas otras más. Las iglesias de sana doctrina en la actualidad son aquellas que dicen, aquí ni somos reformados, ni somos carismáticos, ni somos pentecostales, ni somos mesiánicos, ni somos emergentes, ni somos inclusivos, ni somos esto. Simplemente predicamos la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, no sé si usted lo sepa, pero si usted ha leído 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 3, el Espíritu Santo está en contra de las denominaciones. Dice en Gálatas capítulo 5 que es una de las obras de la carne, ¿verdad? Las disensiones o las divisiones, el sectarismo, es una obra de la carne. Hay gente que dice, no, nosotros somos, porque normalmente hay denominaciones que se sienten más sabrosos que otros, ¿verdad?
Por ejemplo, los reformados dicen, no, nosotros tenemos institutos bíblicos, ¿verdad? Ancestrales, milenarios casi casi, donde tenemos la sana doctrina, ¿verdad? Y ven a las demás denominaciones, los ven como apestados, como ignorantes, sobre todo, y discúlpeme, pero así los ven, ¿verdad? Muchos, yo he visto que muchos pastores reformados, a los pastores pentecostales los ven como, ay, pobrecito, sí, pobrecito ignorante, ¿tú qué vas a saber de las Sagradas Escrituras? Y luego allá el pentecostal dice, no, pobre pobre reformado muerto espiritualmente, ¿verdad? Es un cascarón viejo, porque nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, y ahí están los pleitos entre las denominaciones, ¿verdad? Es una división, es un sectarismo eso, y verdaderamente eso va a crear, le va a dar cabida a Satanás para que ahí, en esa división, en ese cisma, meta sus herejías, meta las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y aunque la gente diga, no es importante la sana doctrina, Dios dice, el Señor dice que para adorar a Dios en espíritu y en verdad, sí, y como le dice Pablo a Timoteo, sí es necesaria, muy importante la sana doctrina. Y bueno, la sana doctrina, adorar a Dios en espíritu y en verdad, va a hacer algo, va a producir algo, va a hacer que Dios ame a la gente, ¿sí? A la gente de su pueblo. Decía yo al principio que Dios tiene una... ya me duele aquí de tanto hablar, perdón. Decía yo que Dios tiene una misericordia universal, ¿verdad? Como dice en Juan capítulo 3, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Dios tiene una compasión y misericordia en general en el mundo. Se dice por ahí, ¿verdad? En el mundo evangélico, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es cierto. La Biblia dice que Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. Dios ama a la gente, o sea, que sabe que está mal, que se arrepiente, sabe y se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? La Biblia dice que Dios ama al que es de un corazón contrito y humillado, y al que tiembla ante su palabra, ¿verdad? Al que se arrepiente y se vuelve a él. Ese es el que ama, al pecador arrepentido, ¿verdad? Más bien sería la gente que se arrepiente, ¿sí? Y cuando la gente verdaderamente ama a Dios en espíritu y en verdad, y guiado por el espíritu y guiado por la verdad de Dios en la Biblia, esa es a la gente que verdaderamente ama a Dios, ¿sí? Juan capítulo 14, verso 23, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, les contestó Jesús, y esto ya va más que nada enfocado a nosotros, el pueblo de Dios, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos hijos de Dios. Señor Jesús, no lo digo yo, no lo dice el mejor pastor, ¿verdad?, que hay en la ciudad y en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, les contestó Jesús, Juan 14, 23, les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos vivienda con él. Fíjese qué maravillosa y poderosa está esta palabra, porque el Señor Jesucristo dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos, es el que obedecerá mi palabra, el que obedece mi palabra. Muchas veces, ¿verdad?, cuando llegamos al culto, cuando llegamos al templo, decimos, ay Señor, cómo te adoro, te amo, y le cantamos, ¿verdad? Juan grande Dios, y te amo con todo mi corazón, Señor, te rindo mi vida. Y el Señor se nos ha de quedar viendo así, dice, pero verdaderamente me amas, porque tú no obedeces mi palabra, o nada más obedeces lo que te agrada, obedeces lo que te conviene, lo que no te conviene no me obedeces. Entonces ahí, para medir nuestro amor por Dios, nuestro amor por el Señor Jesucristo, por Cristo Jesús, nuestro amo, Rey, Señor, nuestro Salvador, yo creo que esta es una buena medida, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo santos? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo humildes de corazón? ¿Estamos siendo bondadosos? ¿Estamos siendo compasivos? ¿Estamos siendo sabios? Porque también déjenme decirle una cosa, la necedad es pecado. La sabiduría es parte de Dios, es parte de lo que Dios es, ¿verdad? Y obedecer precisamente sus palabras, los proverbios, que es sabiduría de Dios para nosotros, para la vida. El Señor dice, el que me ama verdaderamente es el que obedecerá mi palabra. Y escucha, el resultado de esto, no lo digo yo, lo dice el Señor, dice, y mi Padre lo amará. O sea, en pocas palabras, si nosotros obedecemos plenamente al Señor, a Cristo Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿y cómo lo amaremos? Obedeciendo plenamente su palabra.
Entonces el Señor dice que a los tales el Padre los amará. ¿Sí? Usted quiere que Dios le ame, quiere que el Padre le ame, obedezca a Jesús. Guarde sus enseñanzas, guarde sus mandamientos. No lo digo yo, no lo dice nadie más, ¿verdad? Lo dice Dios, lo dice Jesús. El Señor dice que el Padre amará a los que lo obedezcan a Él. ¿Sí? Dice, y mi Padre lo amará, y escuche, y haremos vivienda en Él. A veces hay lugares, ¿verdad? Empezamos el culto y empezamos a clamar, Señor, ven a este lugar, desciende en este lugar con tu presencia, Señor, que tu reino se establezca en este lugar, que hagas habitación y morada, Señor, clamamos a ti, ven y desciende, rasga los cielos y desciende. Cuando el Señor dice, ¿quieres nuestra presencia en tu vida? ¿Quieres que habitemos contigo? Simplemente obedéceme. Si tú me obedeces, haremos habitación contigo, viviremos contigo, estaremos contigo siempre. Eso no quiere decir que la vida se nos vaya a convertir en un lecho de rosas, porque en este mundo tendremos aflicción como parte de las pruebas de fe para nuestro crecimiento espiritual. Pero de eso a estar solos en medio de las pruebas, la diferencia es que si guardamos la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor Jesucristo, entonces el Padre nos amará y ellos estarán con nosotros. Y eso es como estar, si decía alguien y me encantaba mucho lo que decía, tú puedes estar en el desierto, pero si Dios está contigo lo tienes todo. Y eso es cierto, porque yo creo que estando en un desierto, si Dios está conmigo, Dios me puede dar, puede hacer que aparezca agua ahí, ¿verdad? Y me puede dar agua de la nada, ¿sí? Porque eso es verdad, porque Dios tiene toda la capacidad de hacer todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Esta palabra es una palabra que acabamos de leer, es poderosa, ¿verdad? Porque cuando la gente escuche, ama y adora a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad, ¿sí? Obedeciendo a Dios, obedeciendo al Señor. El que obedece a Cristo, obedece al Padre, porque Jesús dijo, mis palabras no son mías, son palabras del Padre. Yo he venido de parte del Padre y lo que yo escucho del Padre yo se los transmito, ¿sí? Y el que me obedece a mí, mi Padre lo va a amar, ¿verdad? El que vive verdaderamente en espíritu y en verdad, obedeciéndome, guardando mi palabra, enseñanzas y mandamientos, vive espiritualmente como a mí me agrada, entonces estaremos con ustedes. Y bueno, y eso es verdaderamente lo que el Hijo de Dios quiere, ¿verdad? El Hijo de Dios, más bien, el Padre Celestial, primero que nada quiere que creamos en su amado Hijo Jesucristo y lo obedezcamos fielmente hasta la muerte. Y a su vez el Hijo quiere que nosotros obedezcamos al Padre, ¿verdad? Honremos al Padre con nuestra vida y que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y eso es verdaderamente lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Nosotros con respecto al Señor debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Primero que nada porque Él se sacrificó en nuestro lugar, sufriendo un tormento horrible para poder darnos una esperanza de perdón, salvación y vida eterna. ¿Sí? Primero que nada, y salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Y número dos, porque el Señor es Dios y el Señor es amo y Señor. Porque la Biblia dice que el Padre, dice en Juan capítulo 3, verso 35, que el Padre ama al Hijo y puso todo en sus manos. Y en Mateo 28, ¿verdad? Cuando el Señor resucita, les dice, se me ha dado toda autoridad en los cielos y la tierra, y con nosotros como sus discípulos y creación de Dios tenemos la obligación no solamente de obedecer, sino de amar al Señor, de amar a Jesús y obedecerle. Ahora bien, ya quiero ir casi para el principio, perdón, para el principio, discúlpenme, ya empiezo a delirar de sueño. Quiero ir para el final, ¿verdad? Y quisiera terminar diciendo que, escuche, y no me vaya a ofender, pero en base a lo que hemos estado escuchando y viendo, quisiera decirle, y con todo respeto lo digo, pero el Señor lo dijo, quisiera decirle que Dios no ama al que dice que le adora, al que dice que al que le canta, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo amo al Señor con todo mi corazón, yo le canto, yo lo adoro con todo mi corazón a mi Señor, ¿verdad? Le canto en mi casa, le adoro, le danzo ahí en la sala de mi casa, ¿verdad? Pongo las alabanzas y le danzo al Señor, agarro el pandero y taño el pandero delante del Señor, ¿verdad? Y lo amo y le digo, Señor, cómo te amo, ¿verdad? Le sirvo, doy para su obra, sirvo en esto, sirvo en aquello, sirvo aquí, ¿verdad? Dios no ama a esa gente, bueno, ¿cómo se llama?
hace todas esas buenas obras, pero es pecaminoso. En algo en su vida es pecaminoso, en su forma de ser, en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus palabras. Ahora es muy común, escucha, es muy común que hay gente que es cristiana, que nos decimos cristianos, pero hablamos con groserías, hablamos con malas palabras, con palabras corrompidas, cuando la palabra de Dios, la palabra del Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Sí? ¿Qué son las palabras corrompidas? Las groserías, las palabras indecentes, los chistes obscenos, los albures, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Unas palabras que le damos, las cortamos a lo mejor, pero sabemos que esa palabra significa una grosería, por ejemplo. O gente que dice que ama mucho a Dios, pero tiene pensamientos siempre de odio, de desconfianza, siempre está desconfiando de la misericordia de Dios, ¿verdad? O siempre está pensando cosas malignas, cómo amolar al prójimo, ¿verdad? Cómo transarlo, o cómo agredirlo, ¿verdad? O estás siempre con odios en su corazón, odio contra el vecino, odio contra sus amigos, odio contra su familia, odio contra sus hermanos, odio contra su esposa, odia a todo el mundo, ¿eh? ¿Sí? Gente así que él dice que le adora, le ama, le canta, pero que es pecaminoso en algún aspecto de su vida, mire, discúlpeme, pero lo acabamos de leer, a esa gente de su pueblo Dios no le ama. ¿Sí? Que es pecaminoso, vive en algún tipo de inmoralidad sexual, ¿verdad? Anda viendo ahí cosas que no deben en internet, pornografía, anda echándole el ojo a la vecina. Hablo de gente evangélica, ¿eh? Gente cristiana. Es impuro en sus actos, en su mente, violento, peleonero, mentiroso, tramposo, ladrón, envidioso, chismoso, calumniador, injusto, malicioso, rebelde, y no obedece al Hijo de Dios al 100%, a esa gente no le ama. La única gente a la cual Dios ama verdaderamente es a la que le adora en espíritu y en verdad. A la gente que vive espiritualmente correctamente, ¿verdad? De forma espiritual correcta, ¿sí? Y que sus creencias, su fe están guiadas verdaderamente por la sana doctrina, o sea, por la verdad, en espíritu y en verdad. Si una persona no es así su estado, por ejemplo, gente que no es cristiana, que no es salva todavía, pues Dios buscará la forma de que se arrepienta de sus pecados, de sus malos caminos, de que venga a los pies de su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que se entregue a Él, se convierta a Cristo y decida convertirse en un fiel seguidor de Cristo Jesús, que es el que lo va a guiar, va a ser el pastor supremo de su alma, lo va a guiar por el camino del Señor, por el camino de Dios. Dios lo va a hacer eso para que entre en una relación, en una comunión correcta y perfecta con Dios, ¿verdad? Con el Padre. ¿Sí? Para que tenga perdón, salvación y vida eterna. Pero si la gente no quiere cambiar, ¿sí? Porque hay gente que se le predica, se le evangeliza, o ya gente cristiana, ¿verdad? Hay gente que se le disipula, se le da discipulado bíblico, instrucción bíblica, pero no quiere cambiar, no quiere abandonar sus pecados, sus malos caminos. O bien es gente cristiana que ya tiene 5, 10, 15, 20, 30, 40 años de ser cristiano, ¿verdad? Pero ya se volvió mañoso, ya se volvió pecaminoso, ya es como decimos acá en México, chucha cuerera, ¿verdad? Aquí en México tenemos un dicho que dice que chango viejo no aprende maromas nuevas, o sea, ya es una persona con sus mismas mañas pecaminosas, pues va a llegar el momento que Dios le va a desechar, ¿verdad? Hay gente que dice, no es que la salvación no se pierda, es que una vez que fuiste sellado con el Espíritu Santo, jamás y nunca vas a perder tu salvación. Bueno, eso decían algunos falsos profetas como Calvino, ¿verdad? Calvino decía eso, ¿verdad? Y Zwinglio y todos los hombres de la Reforma. Pero Dios dice en su palabra, dice en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, dice el Señor, dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador, ¿verdad? Dice, y luego dice, mi padre, dice, poda las ramas que en mí están dando fruto para que den más fruto. Y luego dice a continuación, pero toda rama que en mí no da fruto, o sea, el fruto espiritual, los cambios espirituales, la vida espiritual santa y perfecta que Dios espera de sus hijos, de los discípulos de Jesús, dice, pero toda rama que en mí no da fruto, dice el Padre la corta y la desecha. Y más adelante dice, y todas las ramas que se cortan, después son arrojadas al fuego para que se quemen. Esto habla de perder la salvación
y de condenación eterna. No lo digo yo, vaya usted a Juan capítulo 15 y lea todo el capítulo 15, bueno, la mitad del capítulo 15 para que se convenza. ¿Sí? Gente que no quiere cambiar, o sea, tanto que no es cristiana, no es salva todavía, y no quiere cambiar, no quiere abandonar el pecado, no quiere arrepentirse ni entregarse a Cristo para salvación y vida eterna, ¿verdad? O gente que ya es cristiana, pero que no quiere dejar sus mañas, no quiere santificarse, porque escucha, mucha gente piensa que va a poder entrar al cielo con sus mismas mañas pecaminosas. No es así. Porque la Biblia dice que Cristo Jesús va a venir a este mundo por una iglesia pura, sin mancha. ¿Sí? Y amados hermanos, discúlpenme, pero tengo que cortar ya porque ya me extendí, ¿verdad? Como decimos aquí en el estado de Veracruz, ya me extendí como el jarocho, o sea, como el tren. Había un tren, el jarocho que era largo. Tengo que terminar en esta hora, en este momento. Les pido una disculpa por haberme alargado, ¿verdad? No sé si era de Dios o no era de Dios, pero ya me alargué. Y lo único con lo cual quisiera terminar es que si en este día, de acuerdo a lo que vimos por medio de su palabra, usted considera que está viviendo verdaderamente, o más bien no sabe si está viviendo en espíritu y en verdad, o sea, creyendo en Dios y adorando a Dios en espíritu y en verdad, guiado verdaderamente por el espíritu y verdaderamente basado en la palabra de Dios, si usted cree o no lo sabe, pregúnteselo al Señor. ¿Sí? Estudie su palabra, ore y pregúntele, Señor, muéstrame si te estoy adorando verdaderamente en espíritu y en verdad o estoy mal. Y estoy seguro que el Señor se lo va a mostrar. Porque si usted tiene una fe, una devoción en Dios, pero no está guiada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y no es una fe basada al 100% en la palabra de Dios, si usted tiene otras creencias, ¿verdad? Usted cree en Dios, pero aparte de eso usted tiene otras creencias que no están en el texto bíblico, usted ni tiene una comunión con Dios verdadera, ni es hijo de Dios, ni está adorando a Dios en espíritu y en verdad, y usted está bajo la ira y el juicio y la condenación de Dios y rumbo a la perdición eterna. Que Dios me los bendiga mucho. Si alguien tiene alguna duda, ya no tengo tiempo de seguir hablando, ¿verdad? Tengo que terminar en este momento, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer, estoy para servirle, me pueden contactar por Messenger y ahí le respondo sus dudas, o aquí en los comentarios, quiere dejar algún comentario, hacer alguna pregunta, con todo gusto estoy para servirles. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una excelente y bendecida noche. Saludos a todos, bendiciones.